Lo primero es que Freud trata de dividirnos los sueños o las características de los sueños en dos tipos de características. A unas les llama características accesorias. ¿Qué quiere decir? Que uno no puede distinguir a los sueños por estas características, ¿sí? Por ejemplo, su lógica, ¿no? Hay sueños que son muy lógicos, seguramente ustedes han tenido sueños bastante lógicos y que no tienen nada raro, por así decirlo, en su lógica, pero también seguramente han tenido sueños muy extraños, donde pasan cosas raras, que uno como que dice, ¿cómo es posible que haya abierto la puerta de mi casa e inmediatamente esté en la escuela? Eso no puede ser, ¿no? Es decir, es un sueño ilógico, ¿no? Pero seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo que todos hemos tenido sueños muy ilógicos y todos hemos tenido sueños bastante lógicos. Entonces lo que nos dice Freud es, no, uno no puede decir que todos los sueños son ilógicos. Eso no se puede decir, no es cierto, ¿no? Lo mismo pasa respecto a los afectos. Seguramente alguno de ustedes ha tenido sueños con mucha carga emocional, donde ustedes a lo mejor incluso se levantan llorando, o a lo mejor se levantan muy angustiados, o con una sensación de mucha alegría, o como Freud en este sueño, con una sensación de ternura, pero seguramente también han tenido sueños que son emocionalmente neutros, que no generan ningún tipo de emoción. Entonces, la vida afectiva en los sueños no nos dice nada sobre su característica esencial. Tampoco su duración, ¿no? Porque hay sueños que son muy cortitos, como los que acabo de leer, y sueños que son extremadamente largos, ¿no? Donde uno tiene toda una historia que pareciera realmente una novela, ¿no? Entonces, la duración del sueño tampoco nos dice nada sobre sus características, ¿no? Y tampoco la claridad del sueño. Hay sueños que tenemos que son hipernítidos, ¿sí? O sea, sueños donde todo parecería demasiado real, ¿sí? Y también hay sueños donde todo parece muy difuso, ¿no? Como muy irreal, como si estuviéramos en Comala de Pedro Páramo, ¿no? Entonces, la claridad con la que uno experimenta el sueño tampoco es una característica esencial, ¿no? Tampoco lo es lo que detona el sueño, ¿sí? Hay sueños que los detonan estímulos exógenos. Por ejemplo, seguramente ustedes han tenido alguna vez un sueño donde están escuchando la alarma de su despertador y ustedes incorporan ese sonido de la alarma al sueño. De hecho, en el texto Freud nos pone un ejemplo experimental donde a un soñante, alguien que está soñando, le ponen una fragancia y él incorpora la fragancia al sueño, ¿no? Solo que lo curioso es que uno transforma ese estímulo, no lo incorpora tal cual al sueño, sino que lo transforma un poco, ¿no? Justamente, a veces al sueño incorporamos estímulos exógenos. Lo cierto es que no siempre. Lo cierto es que a veces un sueño viene aparentemente de la nada. Entonces eso tampoco nos dice nada sobre las características esenciales del sueño, ¿no? A veces aparece, pero a veces no. También a veces se incorporan estímulos endógenos, es decir, que vienen desde adentro. Por ejemplo, a veces uno puede tener ganas de ir al baño mientras está dormido y sueña con que realmente va al baño, o sueña que hay agua. ¿Sí? ¿Alguien le ha pasado algo por el estilo? ¿No? O que tiene hambre y entonces se sueña en el sueño, valga la redundancia, comiendo, está incorporando estímulos endógenos, ¿no? Que, ¿cómo se llama? A veces se hace, pero también no es lo más común, ¿no? También a veces se incorporan restos diurnos. Por ejemplo, si yo tuve una conversación en la tarde con mi papá, a veces esa misma conversación se incorpora tal cual al sueño, ¿no? O algo que me viene preocupando, lo incorpora al sueño. Entonces a veces es muy claro, muy fácil determinar qué resto diurno yo incorporé al sueño. Pero también lo cierto es que eso no es siempre así, ¿no? De cualquier manera, todas estas características son accesorias, o sea, no nos dicen nada esencial respecto al sueño, ¿no? Yo no sé si en el texto alguien alcanzó a captar cuál es la característica que Freud sí considera esencial en relación a un sueño. ¿Alguien la tiene? ¿Cuál es la característica que para Freud sí es esencial? Que no es accesoria, sino que todos los sueños tienen esta característica.
Todos, 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 sin excepción. Y es evidente además, tan evidente que es muy difícil a veces tenerla en cuenta. ¿Nadie? Ajá. ¿Que soñamos mientras que dormimos? Bueno, eso es muy importante, pero recuerda que también Freud nos llega a decir que tenemos a veces sueños diurnos, ¿no? Uh-huh. O sea, sueños despiertos. ¿Han tenido alguna vez un sueño despierto? Tal vez sí, pero no sabría cómo diferenciarlo O decirlo sí, así. diferenciarlo, por ejemplo, entre pues tu imaginación y tal cual un sueño, porque entonces, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Sí, claro, en el sueño diurno, regularmente, la persona sí se desconecta del plano de lo que está a su alrededor. Le suele pasar mucho a los adolescentes, ¿no? Que de repente hasta uno le dice, oye, despierta, y ya como que regresa, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la característica esencial del sueño, esencial, las pongo en mayúscula, es que siempre soñamos en imágenes. No hay un solo sueño que ustedes tengan, dice Freud, a ver ustedes qué opinan, ¿sí? Que no sea a través de imágenes. ¿Qué opinan de eso? Primero, ¿creen que es cierto? Pónganme en el chat, por favor, ¿quién cree que sea cierto? Si creemos que es cierto, pónganme sí. Y si creemos que no es cierto, pónganme no. Por favor. Freud dice, todos los sueños sean a través de imágenes. Leo dice sí. Mali dice no. Ok, Mali, ahorita platicamos. Diana dice no. Jimena dice sí. Israel dice no. Ok, ahorita platicamos. Ahorita vamos a tratar de convencer. Y si no están reprobados, no es cierto. Ana Pao dice no. Muy bien, está bien que estén en desacuerdo con Freud, porque por lo menos cuando los que contestaron que sí, está bien, pero uno lo primero que tendría que preguntarse es si Freud que los ciegos no sueñan o qué, los ciegos de nacimiento no sueñan o qué. Es lo primero que uno se preguntaría, ¿no? Pero vamos a ver. Ana Pao, ¿por qué dices que no, Ana Pao? ¿No? ¿Me quieres platicar? Sí, bueno, yo he convivido con personas ciegas de nacimiento y me han comentado que sí sueñan, pero con olores. Ok, entonces ahí tenemos... Ven como siluetas, pero sin la cara. Ok, entonces ahí tenemos una fuerte evidencia en contra de lo que dice Freud, ¿no? Es decir, un ciego sueña con olores, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Tú por qué dices que no? Ahorita voy a defender a Freud, ¿no? Bueno, a argumentar, ¿no? Israel, ¿tú por qué piensas que no? ¿Qué evidencia tienes o qué? Pues igual lo de los ciegos, ¿no? Porque en especial los de nacimiento, si no han visto nada, no veo cómo pueden soñar con imágenes. ¿Cómo es posible que alguien que no ha visto nada sueñe con imágenes, no? ¿Cómo es posible eso? Pareciera que Freud no tiene en cuenta algo muy elemental, ¿no? Ok, muy bien. ¿Tienes algún otro tipo de evidencia en contra, Mali? Bueno, mire, es que los ciegos sí he escuchado que tienen sueños abstractos, que ven cosas, más que nada colores, y eso pues se podría definir como una imagen, ¿no? Pero ahora sí que cuando está todo negro y escuchas cosas o hueles cosas, claro, también se considera como una imagen. ¿Dónde está la imagen, no? Ok, ahorita vamos a ver. Y yo les tengo otra propuesta a todos los que contestaron que sí, que está bien que hayan contestado que sí, pero hay que también a veces cuestionar a los autores, ¿no? A lo mejor uno puede entender, pero no estar de acuerdo. Y uno podría decir, a ver, ¿han soñado alguna vez con que se caen? ¿Está todo negro y se caen? Sí. Y ahí no hay ninguna imagen visual. ¿Estamos de acuerdo? Nada más la sensación de la caída, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, aquí había que preguntarle a Freud, y es lo que vamos a hacer, ¿a qué te refieres, Freud, con imágenes? ¿Sí? ¿A qué te refieres, Freud, con imágenes? Y Freud nos va a contestar de la siguiente forma. A ver, ustedes psicólogos, Freud no era psicólogo, Freud era médico. Ustedes psicólogos seguramente estudiaron a los psicofísicos. Sí lo hicieron, ¿verdad?
ya no se estudia a los psicofísicos, desgraciadamente se debe estudiar mucho, pero seguramente estudian a los psicofísicos. Y los psicofísicos han investigado de una manera bastante plausible que no solo existen imágenes visuales. No solo existen imágenes visuales. Por supuesto que en los sueños la mayor parte de las imágenes son visuales. Pero deberán ustedes saber que existen imágenes auditivas. ¿Sí? Existen imágenes olfatorias. Bueno, voy por orden. Existen imágenes kinestésicas, es decir, de movimiento. Existen imágenes olfatorias, es decir, olores. Bueno, pues Imágenes cutáneas, es decir, sensaciones en la piel. ¿Entendemos la idea? Entonces, si tú me dices, por ejemplo, Mali, yo alguna vez soñé con algo, con un olor, yo te diría, claro, es una imagen olfatoria, pero eso no le quita la característica de imagen. O si tú me dices, Shali, voy a decir, soñé con que me golpeaban y sentí el golpe, y lo sé, yo les cuento rapidísimo, cuando era niño, a mí me gustaban mucho los dinosaurios, entonces una vez soñé con que un dinosaurio me daba un coletazo, ¿sí? Y bueno, tan fuerte fue que amanecí, tenía yo el golpe, ¿no? En todo caso, es una imagen cutánea. Wow. ¿Sí? Tenemos imágenes kinestésicas, es decir, de movimiento. Cuando yo siento que me caigo, es una imagen de movimiento. ¿Sí? Tenemos imágenes visuales, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando Freud habla de imágenes, de lo que nos está hablando en realidad es que es algo que ha pasado por nuestros sentidos y que ha hecho una huella. ¿Entendemos la idea? Algo que ha pasado por nuestros sentidos y que ha dejado una huella. ¿Sí? Como si fuera una fotografía. Una fotografía que cuando yo tengo en el sueño, la veo, o la escucho, o la siento. ¿Me entienden en la idea? Es capital que entendamos esto. ¿Sí? No estoy preguntando si están de acuerdo, ahora sí no si están de acuerdo, sino si están entendiendo. Que entiendan que en los sueños lo que se hace es recuperar imágenes en distintas modalidades sensoriales. Eso es lo que hace un sueño. Entonces, todos los sueños se sueñan en imágenes, todos. No hay un solo sueño que no sean imágenes. ¿Ok? En ese sentido, lo que nos dice Freud es entonces, ¿qué pasa en un sueño? ¿Qué es lo que pasa en un sueño? ¿Ok? Y para describir qué pasa en un sueño, voy a traer a la palestra, digamos, este esquema, famosísimo esquema de Freud, que él, diagrama en un texto que se llama La interpretación de los sueños, se llama el esquema del peine. En este esquema del peine, Freud nos trata de explicar cómo funciona nuestra mente durante un sueño, partiendo de la idea de que soñamos en imágenes. ¿Okay? Voy a explicar con cierto detenimiento este esquema, ¿sí? Que es capital para que entendamos muchas cosas, me parece. ¿Ok? Okay. Voy diciendo primero lo que significa cada uno de estos elementos que está aquí. La P significa percepción. Percepción. Esa es la P. Percepción. Ok. MN significa huella mnémica o huella de memoria. Ok. Cada palito que vemos acá es una huella de memoria. Cada palito y los puntitos también son huellas de memoria. ¿Okay? Tenemos huellas de memoria, hasta llegar acá. ¿Sí? Acá tenemos ICC, que significa inconsciente. Inconsciente. ¿Ok? Que en el inconsciente ya tenemos propiamente pensamientos, ideas, ¿sí? Pero que son inconscientes, de las cuales no tengo yo ningún registro consciente de tenerlas. Entonces tenemos inconsciente. Entonces,
Advierte también como todos estos palitos son huellas némicas hasta llegar a las representaciones, estos palitos que son ideas inconscientes. ¿Sí? ¿Me estoy explicando hasta acá? ¿Sí? Y finalmente tenemos el último palito de acá, el último, que es el preconsciente. O ideas preconscientes. ¿Sí? O sea, ideas que yo sé que existen en mí. ¿Ok? Y finalmente tenemos aquí la M, que es motricidad o movimiento. Y tenemos finalmente una flechita que nos indica el camino, un camino, ¿okay? Un curso. ¿Okay? Entonces déjenme explicar cómo funciona este aparatito cuando estoy despierto. Cuando estoy despierto también estoy diciendo que estoy en vigilia. Decir despierto es estoy en vigilia. ¿Sí? ¿Ok? Digamos que yo de repente me dan ganas de llamarle a mi papá. De repente dije, le voy a llamar a mi papá. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa según Freud? ¿Sí? Una huella anémica, ¿sí? De estas, ubiquen que las huellas anémicas son estas, ¿sí? Lo voy a decir así, se energetiza, se catectiza, se carga de energía. La huella anémica de mi papá se carga de energía. Por ejemplo, la huella anémica de la voz de mi papá. De repente se cargó de energía. ¿Okay? Yo no escucho la voz de mi papá, ¿sí? Pero esta huella anémica que se energetizó recorre energéticamente todo un camino, ¿sí? Que inconscientemente me despierta el recuerdo de mi padre y después eso atraviesa la barrera inconsciente y entonces digo, ay, quiero hablar a mi papá. Y entonces ya le marco. Okay, otro ejemplo. De repente digamos que digo, ay, como que no me caería mal un cafecito de Starbucks, un expreso americano bien cargado. Bueno, mismo proceso, ¿sí? Una huella anémica inconsciente, ¿sí? Que es el recuerdo del sabor del café, se despierta, se moviliza, inconscientemente me viene la idea, échate un cafecito de Starbucks, ¿sí? Y eso pasa al preconsciente, y entonces digo, voy por un café. Y entonces voy por el café. Igual puede ser que no vaya, igual no puede ser que nada más se quede aquí, a nivel de la preconsciente. Se me antojó un café, pero pues bueno, no puedo. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué de repente pienso en cosas? Porque algo acá se movilizó, y todo esto que se movilizó hizo todo un trayecto hasta llegar a mi conciencia. ¿Okay? ¿Entendemos la idea hasta acá? Sí. Oiga, profe. Nada más rapidísimo. Bueno, a ver, Mari, sí, vale No, la no, pena. no, diga. Diga. Gracias, sigo. ¿Okay? Bueno, ahora, voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Digamos que aquí abajo no está pasando ahorita porque todo está cerrado, pero digamos que aquí abajo empiezan a cocinar algo que me agrada. ¿Sí? Digamos que cocinan una milanesa. ¿Sí? Entonces, ingresa a mi sistema perceptual el olor, ¿sí? Eso me mueve la huella anémica de a qué sabe la milanesa y se moviliza todo esto, pasa la barrera preconsciente y entonces digo, como que se me antojó la milanesa. Y puede ser que baje por ello, puede decir, no, ahorita no, tengo paciente. Entonces, eso pasa cuando estoy despierto. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy dormido? Y fíjense cómo Freud es verdaderamente genial. Y si no les parece genial, pues está bien, pero digamos que cuando estoy dormido se me antoja un café. Se despierta esta huella anémica. ¿Ok? Ahora, resulta que el gran problema es que cuando estoy dormido, el acceso a la motricidad está bloqueado. Hay una barrera. No me puedo mover cuando estoy dormido. Mi movimiento es muy limitado. Entonces, en vez de que el camino sea hacia la parte de la conciencia,
el camino es hacia la percepción. Entonces se me antoja un café y lo que hace la energía es que inunda mi sentido del gusto con el sabor del café. Entonces yo siento que estoy tomando un café. ¿Okay? O digamos que tengo la huella anémica de mi papá. Como no puedo acceder hasta acá, entonces la huella anémica de mi papá viaja en este sentido y se inunda el recuerdo de mi papá perceptualmente. Entonces yo veo a mi papá en el sueño. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? No estoy preguntando si están de acuerdo. Estoy preguntando si entienden la idea. ¿Ok? Cuando yo estoy dormido, en vez de que el camino de la energía sea de la percepción a lo motor, cuando estoy dormido, el camino es de lo motor a lo perceptual. Y tiene que ver con que cuando estoy dormido, una de las huellas némicas de aquí se levantan, se despiertan, o uno de los pensamientos inconscientes se despierta, y como no puede acceder a lo motor, viaja a lo perceptual. Entonces, en mi paciente, por ejemplo, recuerda que sus pacientes viven en León. Sus primos viven en León. Viven en León. ¿Sí? Viaja hacia lo perceptual y entonces el paciente ve un león. Digamos que se despierta el anhelo inconsciente de que sus primos no vengan. Entonces eso viaja a lo perceptual y sueña con un accidente. ¿Estamos entendiendo la idea? ¿Sí? Bien. Ahora sí, Mali, querías hacer una pregunta, perdón. Mi papá en el sueño. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? No estoy preguntando si están de acuerdo. Estoy preguntando si entienden la idea. ¿Ok? Cuando yo estoy dormido, en vez de que el camino de la energía sea de la percepción a lo motor, cuando estoy dormido, el camino es de lo motor a lo perceptual. Y tiene que ver con que cuando estoy dormido, una de las huellas némicas de aquí se levantan, se despiertan, o uno de los pensamientos inconscientes se despierta, y como no puede acceder a lo motor, viaja a lo perceptual. Entonces, en mi paciente, por ejemplo, recuerda que sus pacientes viven en León. Sus primos viven en León. Viven en León. ¿Sí? Viaja hacia lo perceptual y entonces el paciente ve un león. Digamos que se despierta el anhelo inconsciente de que sus primos no vengan. Entonces eso viaja a lo perceptual y sueña con un accidente. ¿Estamos entendiendo la idea? ¿Sí? Bien. Ahora sí, Mali, querías hacer una pregunta, perdón. Sí, bueno, es que, ¿cómo podría entonces explicar en qué parte se queda el sueño cuando tenemos una idea de hacer algo, como por ejemplo ir a la escuela, como por ejemplo comprar algo o verte con una persona y estás como que dándole vueltas todo el sueño? Ok, ya Sí, voy a la escuela, te claro. estás arreglando, te lavas los dientes, te bañas, Freud le da un nombre a ese sueño, porque y si nunca llegas, ajá, nunca le llama llegas. comodidad. ¿Cómo? Ah, que nunca llegas, que nunca llegas. Sí, nunca llegas, nunca compras lo que ibas a comprar en tu sueño, nunca te ves con la persona que te ibas a ver, nunca haces la cosa, no termina. Esto requiere una interpretación, Mali. Voy a dar una interpretación muy general porque todavía no vemos la técnica de interpretación. Aquí no estoy diciendo cómo se construye, pero Sí. digamos que aquí en tu inconsciente se despertó la idea de algo inacabado. No necesariamente lo que ibas a hacer, sino algo inacabado. ¿Sí? Sí. Algo inacabado que además no acabaste porque lo tienes prohibido, porque lo consideras inadecuado. Oh. ¿No? Por ejemplo, digamos que te quedaste con las ganas de pegarle a tu perro. Es un ejemplo, ¿eh? Se portó mal. Entonces te quedaste con las ganas. Ni siquiera fuiste consciente de que querías pegarle a tu perro, pero te quedaste con las ganas. Te quedó acá. ¿Sí? Entonces en la noche tú te vas a acostar y sueñas con que no llegaste a la escuela. ¿Sí? Lo que pasa es que él le quería pegar a mi perro, se transformó en una percepción de quería llegar a la escuela y no pudo. ¿Me expliqué con la idea? Ok. ¿Ok? Obviamente para poder descifrar eso se necesita todo un proceso de interpretación. Yo a lo mejor en ese tipo de sueño, si tú fueras mi paciente y me dijeras, fíjate que soñé con que corría y no llegaba a la escuela, a lo mejor la estrategia que yo tendría para interrogar el sueño sería, platícame alguna vez que hayas corrido fuertemente, así como en el sueño. Y a lo mejor tú empiezas, bueno, pues lo que recuerdo es la última vez que fui con mi novio a correr a la Marquesa.
Y bueno, ahorita que me estás preguntando, pues esa vez me enojé muchísimo con mi novio. ¿Sí? Y bueno, estuvimos a punto de terminar ahora que lo dices. ¿Sí? Ah, ok. Entonces en el sueño terminas no llegando. Porque no querías terminar con tu novio. ¿Me explico? Ok. Por eso sí, cuando interpretamos un sueño, lo decía, siempre necesitamos el contexto y sobre todo la asociación del paciente. Sí. ¿Va? Pero en términos generales podemos decir que un sueño funciona así. Transforma un pensamiento en una imagen. Transforma un pensamiento en una imagen. Eso es lo que hace un sueño. Transforma un pensamiento inconsciente, sobre todo, en una imagen. ¿Vale? Sí, gracias, profe.